Bueno, buenas tardes. 32º programa, cierre 2020. Volamos el techo hoy. Lo tenemos. A ver, ¿cómo definirlo, Andrés Malamud? Si él se hubiera dedicado a la música, no sé, sería el quinto Beatle, el quinto Stone. Es el tipo que todos escuchamos y no solo a nivel del gremio, sino también lo escucha mucho el Círculo Rojo, algo que no logran muchos analistas políticos que no salen de la cofradía digamos, del círculo chico. Y también hay una faceta de Andrés por ahí no tan conocida, que es que está también por ahí, pone el pie en el barro de la política. En este momento está formando parte de una lista del radicalismo bonaerense que está yendo a la interna, una lista que entiendo que está encabezada por un amigo en común que tenemos, que es Gastón Manes, y que no sé cómo terminará, pero hay una suerte, creo que se postergó para marzo, pero hay una suerte de enfrentamiento ahí solapado a nivel interno, por supuesto enfrentamiento político, con una lista que lidera Pose, y detrás de bambalinas parece que Martín Lustó, así que realmente va a ser un hecho de alto voltaje que quizás desemboque, no sé, en un futuro que Andrés, más allá del análisis político, de los libros, de los programas donde lo vemos, quizás lo veamos pronto protagonizando debates con una banca en el poder legislativo. Así que eso sería muy interesante. La verdad es que la política argentina está pidiendo a gritos referentes de la calidad del fuste de Andrés Malamud. Así que, Andrés, muy bienvenido. La verdad que este es un programa de lujo, el 32º cierre 2020 de fase 1 política experimental, y esto no merecía menos que hacernos una escapada hasta Lisboa hoy, en este día tan caluroso en Buenos Aires. Muy bienvenido, Andrés. Dejo ya para que abra después el profe De Angeli. Bueno, Andrés, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Como decía Dani, no sé si nos fuiste siguiendo desde allá, pero fuimos tratando de construir una mirada política distinta, no saliendo del discurso más televisivo de los gritos, dedicarnos un rato a pensar un poquito más en profundidad, y te quiero agradecer porque sos la persona para ayudarnos a pensar algunas cosas. Lo primero que te quiero preguntar, más a vuelo general, vos tenés un lugar particular, porque estás en Portugal, quizás uno de los últimos lugares donde la socialdemocracia puede ser exitosa, y donde le puede ir bien en lo económico, en un mundo donde obviamente la socialdemocracia ha sido eclipsada, por lo menos por el momento. En la Argentina estamos en una suerte de gobierno cruzado, donde Alberto Fernández se declara socialdemócrata, y todos lo miramos un poco extrañados. ¿Cuál es tu mirada? ¿Hay un lugar para la socialdemocracia en este mundo tan globalizado para dar una respuesta? ¿Y esa opción es una posibilidad para la Argentina en coalición con el peronismo, no con el radicalismo, donde uno siempre lo pensaría, donde la socialdemocracia estaría? ¿Cómo lo ves? ¿Es una cosa rara o hay formas de elucidarla? Qué buena pregunta. Carlos, Daniel, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Y vamos ahora a la socialdemocracia, pero empiezo por los Beatles, la referencia que hizo Daniel, porque el quinto Beatle fue aquel al que echaron de la banda. Así que sí, por eso me considero involucrado, sí. Yo tengo más Charly García, pero bueno, ahí es otro debate. Es un placer estar acá con ustedes para hablar de política y de música también. Bienvenidos sea al rock. Esto de la socialdemocracia es muy interesante porque quedan pocos países gobernados por una socialdemocracia respetada. Portugal es uno de ellos. España es el otro, aunque la socialdemocracia en España no funciona tan bien, está un poco mezclada, y es muy difícil compararse con Felipe González, aunque es mucho más fácil compararse con Zapatero.
En ese caso, Pedro Sánchez está a mitad de camino. Ujú. Un intelectual del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, una vez antes de Sánchez, cuando todavía Zapatero gobernaba, me dijo lo siguiente, cuando yo le pregunté por la diferencia entre Felipe y Zapatero. Me dijo, Felipe pensaba en Word y Zapatero piensa en PowerPoint. Esa es la diferencia intelectual que hay entre dos líderes que se sucedieron. Y es lo que observamos en casi todo el mundo, observamos líderes mediocres, que nos gustaría que hilasen pensamientos finos y en realidad se manejan con imágenes a veces más burdas, a veces menos, pero nunca demasiado Más cerca estimulantes. del meme que del PowerPoint, diría, ¿no? Exactamente, cada vez más estamos por ese extremo, ¿no? No es el caso de Sánchez, que un poco levanta, pero no era difícil levantar contra Zapatero. En el caso de Portugal, tenemos esta historia del llamado milagro portugués, que es mucho menos milagroso de lo que parece, si quieren después lo conversamos. Pero en principio la pregunta clave que vos hacés, que es conceptual y general, ¿es posible una socialdemocracia en el mundo de hoy? La respuesta es que nadie sabe, porque las socialdemocracias realmente existentes están intentando encontrar su lugar. ¿Cómo funciona en España? Funciona aliado con un partido que fue creado para romper a los partidos. Unidas Podemos, que quería terminar con la casta. ¿Cómo funciona en Portugal? Funciona aliado con partidos raros. Uno de ellos es parecido a Unidas Podemos, el bloque de izquierda, y otro es el Partido Comunista Portugués, por el que tengo la mayor simpatía. Es gente buena, saca el 10%, son trabajadores, son estalinistas, viven en el mundo que fue. El gobierno socialista portugués, que es de minoría, se apoya para mantener su estabilidad en partidos que no tienen ninguna viabilidad para construir una sociedad del futuro. Son partidos que viven de la nostalgia del pasado. Y sin embargo, es este pragmatismo el que define siempre la socialdemocracia. Es una combinación de capitalismo pujante con equidad social. En América Latina es posible. Hace poco tuvimos el fallecimiento de alguien que demostró que sí, Tabaré Vázquez, en Uruguay. Pero ¿qué característica tiene el Uruguay? Es un país chico en el que los ciudadanos no explotan electoralmente ni en la calle, votan con los pies, emigran. Y en este Uruguay y Portugal son países muy similares. Tienen sistemas suaves, tienen sociedades suaves y tienen conflictos que están moderados porque la gente cuando se enoja o no consigue trabajo, se va. Ajusta en población en vez de ajustar en la economía. A mí me encanta Uruguay y me encanta Portugal, pero son países pequeños a los que no podemos emular. Un país de 45 millones de habitantes no puede copiar uno de 3 y ni siquiera uno de 10, como Portugal. Y este es el problema, quizás la socialdemocracia solamente se tornó viable en países chicos, que pueden ajustar en población. Y esto sería muy triste. Entonces miramos un poco más allá. Andrés, Dale, Daniel. Perdón, Andrés, me engancho justo de este gran comienzo que hizo Carlos con este tema de la socialdemocracia, y hay uno que toco en particular, que muchos, sobre todo que simpatizan con líderes que vienen más del terreno liberal, ponen como, por supuesto, gran referente mundial, sobre todo después que Estados Unidos vivió este proceso de ascenso del trumpismo, que es Angela Merkel. En Alemania vimos cómo la socialdemocracia en realidad fue parte, como el gran socio del sistema alemán de la posguerra. Prácticamente todo, no sé, hay 30, 40 años de la política alemana que pasan por este tándem entre la democracia cristiana y la socialdemocracia. Y vimos cómo en realidad la política alemana pasaba casi toda por la zona de lo que diríamos el centro. Ahora, lo que estamos viendo en las últimas elecciones es cómo la socialdemocracia ya la verdad como socio, no me acuerdo de esa coalición en los colores, cómo era la bandera, no sé si era la Jamaica, no me acuerdo cuál, pero es el tema de la socialdemocracia formando parte de la coalición de gobierno. Ahora ya en esta última, su punch electoral prácticamente dan lástima y todos los núcleos estos obreros alemanes, sobre todo del noroeste, los lugares donde eran los núcleos duros, podríamos decir acá el peronismo de la tercera sección electoral en la provincia, vemos cómo la socialdemocracia se ha ido debilitando y ya prácticamente, como diría nuestro amigo en común, el profe Tonelli, es una especie de hobby de los domingos que se junten estos clubes de viejos socialdemócratas. Además, Así ¿cuántos que, se van a la derecha, no? Directamente. claro, bueno,
Se pasan Yo del ahí- bando y siguen de largo. Yo ahí, Andrés, te quería preguntar en esta consigna que planteamos del mundo post-pandemia, ¿en qué medida esto es un proceso prácticamente irreversible a nivel internacional y sobre todo en la gran referencia, como algunos dicen, del mundo libre que es Alemania, o si estamos viviendo una época realmente que vos decís esto es un proceso irreversible y donde esas viejas bases fabriles y de obreros, estos, digamos, cinturones oxidados de Europa, como también lo tiene Francia, se van a ir volcando hacia estas opciones de derecha, estilo la alternativa por Alemania, o lo que es en Francia el Frente Nacional. O sea, ¿esto es un proceso irreversible o ahora vamos a vivir como una especie de vuelta atrás de esto? Bueno, hay muchos se entusiasman con el triunfo de Biden en Estados Unidos, o sea, es como que están viendo de que aparecen algunos vientos que van a revertir este proceso de estos años. ¿Cómo lo estás viendo, Andrés? La cuestión es que estamos entrando definitivamente en la sociedad postindustrial, de la que venimos escribiendo hace 40 o 50 años. Pero ahora llegamos. Y la sociedad postindustrial es una que tiene poca clase obrera. Cuando Marx hace su planteo en el siglo XIX, él lo que imaginaba es un desarrollo capitalista tal que iba a llevar a que la mayor parte de la población fuese obrera, trabajadores fabriles, principalmente. Y durante un tiempo eso creció, sin nunca llegar a ser mayoría. Era un sector constitutivo fundamental de las sociedades modernas, que se estructuraban alrededor del trabajo fabril. El Fordismo, el Taylorismo, el equivalente en Japón. Hoy, cada vez más, el componente esencial es el conocimiento, no estoy descubriendo nada. La sociedad de la información. Y es la innovación, que es el agregado del conocimiento a los procesos productivos. Y eso no lo producen trabajadores en una fábrica, lo producen cada vez más trabajadores delante de una computadora, sentados en el living de su casa. Y esto lo que genera es sociedades diferentes en las cuales las redes de solidaridad son distintas, los intereses son distintos, y sobre todo, no existe la misma cohesión que existía antes. La socialdemocracia está pensada por una sociedad industrial. Es muy difícil saber cómo se puede representar esta nueva sociedad en la cual las capas medias asumen la primacía. Pero son capas medias que carecen de la estructura de cohesión que tenían los sectores proletarios, que vivían 8 horas por día, todos los días, juntos en la fábrica, generando solidaridades y cosmovisiones comunes. Si es irreversible o no, es difícil saber. Yo creo que casi seguramente sí, no vamos a volver a la sociedad industrial, pero quizás haya una anestesia en el corto plazo por esto del onshoring o reshoring. ¿Qué significa esto? Que todavía hay producción industrial. Aunque está cada vez más automatizada, sigue habiendo trabajadores en las fábricas. Pocos, pero hay. Solo que estaban en China o estaban en países asiáticos donde no veíamos. Ahora con la como se dice en castellano, con volver a traer las fábricas más cerca para reducir los riesgos, porque llevamos las fábricas lejos para reducir los costos, pero de repente un murciélago mueve las alas y hay sopa de murciélago en Wuhan y de repente se cortan las cadenas globales de producción y entonces conviene no apostar tanto a la reducción de costos, sino a la reducción de riesgos, pagar un poquito más caro para tener la fábrica más cerca, y si pasa algo en China es problema de los chinos y no de nosotros. Si existe eso, si hay onshoring, reshoring, nearshoring, es decir, traer de vuelta para cerca de la costa, vamos a tener un proceso de reverdecimiento por un tiempo, por un poquito, del trabajo fabril. Para mí es completamente insuficiente para sustentar las nuevas sociedades del conocimiento. El tema es que no descubrimos todavía cómo hacer para representar algo que no sabemos lo que es esa nueva sociedad de personas desconectadas. Nosotros ahora nos conocemos, somos amigos, tenemos cosas en común, pero estamos a 10.000 kilómetros de distancia. Vamos a una sociedad de bajo contacto, a una economía de bajo contacto. Y era la economía de alto contacto la que generaba las solidaridades de clase. A partir de ahora estamos encontrándonos en un Zoom de vez en cuando. ¿Cómo vamos a hacer para producir el pegamento social? ¿Cómo vamos a hacer para producir el lugar de encuentro, el ágora? ¿Dónde nos vamos a encontrar para reconocernos en conjunto? Se sabe que los seres humanos participamos particularmente en espacios de igualdad. La cancha, el obelisco, cuando ganamos juntos. ¿Dónde están los espacios de igualdad ahora? El Zoom no es un espacio necesariamente igualador, no genera sentimientos fuertes. Y los seres humanos necesitamos de vez en cuando sentimientos fuertes que se sueldan y generan inercia. Los liderazgos carismáticos,
las victorias o las derrotas en guerra, los mundiales, ganar un papa de vez en cuando, que es un mundial también ganado al Brasil. Esos sentimientos son difíciles de producir hoy. Lo que está pasando en Argentina, quizás en este momento con la discusión del aborto, sea un prolegómeno de algo que está soldando sororidad, sobre todo. Está generando una cohesión entre un sector, que son las mujeres transversales de diferentes partidos, que va a durar y que puede generar cooperación a largo plazo para otros proyectos que no estén relacionados con esto. Pero es Ahora, difícil Andrés, estos momentos de fusión. Vos hiciste una rapidísima sociología urbana, sociología industrial de estos últimos 20 años, 10 años, acelerado este año, ¿no? Y te traigo la Argentina, donde el peronismo tradicionalmente representó a los sectores obreros y todo lo que conocemos, no lo vamos a repetir, y esa industrialización, no digo que se murió, agoniza, fue agonizando, quedaron muy poquitos sectores, algunos muy conectados con políticas, antiguas políticas industriales, como el sector automotriz, y un sector agropecuario que sigue con su camino, con su revolución tecnológica y que sigue siendo el generador de dólares y valor. Sin embargo, esa sociedad industrial pereció y se transformó en una sociedad de pobres. Toda esa representación la sigue manteniendo el peronismo. Pero por razones que quizás te voy a preguntar, no gana elecciones o no alcanza para ganar elecciones solo con los sectores más pobres de la sociedad. Quizás porque un sector de los pobres no necesariamente vota el peronismo o lo que fuera, y es necesario aliarse con otros sectores o con otras figuras como la de Alberto Fernández. ¿Cómo se hace? Porque lo que vos marcás de la sociedad del conocimiento en la Argentina es ínfimo y en muchos casos prefieren instalarse en otros lugares, hasta en Uruguay. ¿Cómo soldás esto, una sociedad tan desintegrada y que no encuentra formas de salir de esta situación de estancamiento? Con política. La política tiene la función de construir puentes entre estas islas sociales. Pero tu descripción es fantástica. Hay dos autores que trabajaron sobre esto, Juan Carlos Torre y Rodrigo Sarazaga, sobre la división del peronismo. Pero antes de eso está Steve Levitsky. Steve estudia cómo el peronismo se transformó de un partido laborista, sindical, en un partido clientelista. Y no hace juicio de valor sobre esto, simplemente se trata de distribución de bienes públicos a favor de apoyos, sobre todo en sectores del conurbano, que es el área que él mejor estudió. El peronismo surge como el partido del trabajo y la producción, qué duda cabe. Hoy es el partido de la distribución. Hoy Cristina, Daniel mencionaba la tercera era la región industrial de la provincia de Buenos Aires. Ahora es la región de las organizaciones sociales. No son los obreros que cruzan el puente Avellaneda para marchar a la Plaza de Mayo a defender al líder. Es Juan Grabois. Es de nuevo, sin ningún tipo de espíritu crítico, es la sociedad del subsidio más que la sociedad del salario. Pero del otro lado queda la sociedad del salario, todavía hay, pequeña, reducida, pero concentrada territorialmente en zonas de la primera sección electoral, parte automotriz, y en zonas nucleares centrales de la región pampeana, en Córdoba y en Santa Fe. El peronismo de Córdoba y Santa Fe no representa lo que representa el kirchnerismo. Si no queremos llamarlo de derecha, llamémoslo de otra manera. Pero es un peronismo más productivista, más laborista y más orientado a la moderación política. Mientras que el que representa la tercera sección, que es Cristina sobre todo, es más simbólico y más orientado a la protección basada en la distribución que en la producción. Y están juntos porque en parte mantienen el simbolismo peronista, que es muy resiliente, y en parte porque la muñeca del peronismo sigue siendo una cosa admirable. En este caso fue la muñeca de Cristina, que inventó la unión cuando pocos la veían viable. Del otro lado también hubo capacidad, porque crear Cambiemos no fue algo garantizado por la historia, ni muchísimo menos. El radicalismo siempre fue un partido antifrentista, y el PRO cuando nace purista, despreciativo de todo lo que era la política tradicional, del establishment y el círculo rojo. Así que también hicieron un esfuerzo de adaptación notable. Yo soy bastante respetuoso de la capacidad de los políticos argentinos en el corto plazo. Creo que es un país lleno de buenos tácticos. Nos falta la estrategia, nos falta crear un país con desarrollo, nos falta garantizar que dentro de 10 años vamos a estar mejor. Los políticos son capaces de garantizar que pueden ganar la elección del año que viene o sobrevivir si pierden a la derrota.
pero ninguno está en condiciones, o por lo menos no lo demostraron, de pensar un poco más allá, para ver qué país va a quedar después de esa elección. Y hay un numerito, que es la tasa de inversión. La tasa de inversión es la que te determina el futuro de un país. ¿Cuánto estamos poniendo hoy, sembrando hoy, para cosechar mañana? Y la tasa de inversión argentina es la mitad de la que necesitaríamos para reponer el stock. Para seguir siendo decadentes necesitamos invertir el doble de lo que estamos invirtiendo. Es cierto que estamos en medio de una pandemia, con una gran crisis heredada, etcétera. Pero Viene este es el tema del que hay bajando que la hablar. tasa de inversión, ¿no? Viene bajando casi históricamente en los últimos 10 años, ¿no? De acuerdo a quien le preguntes, algunos te dicen que está por debajo del 10%, bueno, tiene que ser ¿Cómo se 20 da para vuelta arriba. eso? ¿Cómo se revierte eso? O sea, volver a ser interesante en la Argentina, porque con ser el país del futuro no alcanza, ¿no? El futuro... El futuro ya pasó. Crisol de raza, ¿viste lo que le decía? Tienen los 4 climas. Fueron narrativas bastante eficientes durante un tiempo, pero se agotaron, ya no compramos eso. Mira, yo hipotéticamente veo 3 escenarios posibles. El primero es la imposición. Un partido tiene un proyecto, gana las elecciones y lo ejecuta a pesar de la oposición de los demás. Hace 75 años probamos eso y no funciona. Por esto del empate hegemónico. Nadie tiene capacidad de imponer al otro porque el otro tiene capacidad de bloqueo o veto permanente, legal o ilegal. La segunda es, reconociendo esto, el acuerdo. Mira, yo no te puedo ganar las elecciones, pero no te puedo imponer el proyecto. Entonces, sentémonos y concedamos mutuamente. Los dos entregamos algo hoy para que los dos ganemos algo mañana. Y ese algo que ganamos es más grande que lo que hoy entregamos. Pero para hacer esto hay que creer que hay largo plazo. Y en Argentina, el que cree que es largo plazo, boleta. Porque ya nos quemamos con leche en tantas veces. Entonces, la tercera es enfrentarse al abismo, como en el 2001. Mira, no es que quiero acordar con vos para crear un futuro mejor, es porque si no nos comen los tiburones. Están esperando ahí abajo en el foso y vienen por la cabeza de los dirigentes, como decía el general. Eso es lo que sostiene, por ejemplo, Eduardo Fidanza, que se ha perdido todas las esperanzas de que la racionalidad prevalezca. Entonces, como algunos hablaban de la inmunidad de cagazo, habrá inmunidad cuando todos nos asustemos y nos encerremos en casa contra la pandemia. Bueno, esto sería la estrategia de desarrollo basada en el cagazo también. Si no hacemos esto, nos matan. Pero todavía no llegó el miedo a tanto. Andrés, me gustaría ir a un punto justo acá en esto que venimos hablando, que es 2015 y la llegada de Cambiemos al poder en ese momento, que muchos creo que pensaron, y pensamos inclusive, yo me incluiría, que por ahí, en una de esas, esta experiencia de Macri podía ser una diagonal en ese aspecto, que conciliara un poco, es decir, un proyecto de modernización, donde se suponía, vos decías, este tema productivista del interior, inclusive electoralmente a Macri le había ido muy bien en todo el eje pampeano, se tenía con un fuerte arraigo en Córdoba y en Santa Fe también, en el interior de la provincia de Buenos Aires, se suponía que un costado, uno de los oídos de Macri, podía escuchar muy bien a los sectores productivistas que eran con los que él en realidad no solo, había una simpatía, sino de que había llegado al poder con un plus electoral en esos sectores. Si uno ve el conjunto de ciudades, 10, 15 ciudades, donde está muy arraigado todo este tema del sector agropecuario, de la industria automotriz, todas estas cosas, o sea, Macri le ha ido muy bien electoralmente. Pero por otro lado, aparecía un condimento nuevo, que es el tema de haber ganado la provincia de Buenos Aires, con poner un pie ahí, que era, la verdad, lo que no entraba. Yo recuerdo en 2015, los cálculos electorales que se hacían desde el otro búnker, era el de Scioli, era que la elección nacional venía complicada, pero en ningún momento se pensó en perder la provincia de Buenos Aires. Es como que en todo momento se pensaba que como que era la línea de flotación del peronismo. Bueno, hay una experiencia prácticamente inédita, era lo que no había logrado de la Rúa en aquella oportunidad, que es el tema de hacer pie y con un muy buen resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo aprecias vos, cómo evaluás la experiencia de Vidal en la provincia? ¿Qué es lo que pasó? No tuvo la capacidad de entenderse con todos estos sectores. Vos decías esta evolución del peronismo, que hoy está mucho más asentada en planes, en asistencia social. Daba la impresión como que se llevaban muy bien con Grabois, con el Chino Navarro, con Levita, Pérsico, todo eso
¿Cómo evalúas esa experiencia? Porque realmente es como como fue la frustración, como la imposibilidad de encontrar esa diagonal, y bueno, ahora estamos donde estamos, de nuevo en un brete. Lo de la provincia de Buenos Aires es fundamental para entender la política argentina. El presidente que no la controla es inestable. Alfonsín se mantuvo bien los primeros 4 años con Armendáriz en la gobernación. Cuando la pierde contra Cafiero, empieza la inestabilidad, que no es solamente política, es también económica. Pero no consigue sostenerse más de 1 año y medio, tiene que renunciar antes de terminar el mandato. De la Rúa empieza con el pie izquierdo, porque pierde directamente su candidata, Graciela Fernández Mejide, contra Rukauf, que juntó los votos de 3 boletas diferentes. Así que duró 2 años y afuera. Macri aguantó 4 años porque ganó la provincia de Buenos Aires. Esto es clave para entender la estabilidad y el cierre de esta maldición de 90 años, de que ningún presidente que no fuera peronista o militar conseguía acabar el mandato. Hay que entender que eso se debe a haber ganado la provincia de Buenos Aires. Esos 4 años en los cuales él y Vidal no cogobernaron, gobernó él la nación, pero porque tenía raíz en la provincia. Y lo de Vidal lo veo de esta manera. Ella gana con el 39% y pierde con el 38%. Su gestión fue mediocre, como fueron todas las gestiones de los gobernadores bonaerenses desde el principio. En los momentos parecían topadoras, parecían invulnerables, ¿se acuerdan de Duhalde en la década del 90? ¿Qué legado dejaron? ¿Quién se puede enorgullecer diciendo, mirá qué pedazo de provincia, mirá lo que hizo, mirá cómo cambió la infraestructura, la logística, el sistema productivo, la distribución, la calidad educativa, la policía bonaerense? No hay de qué enorgullecerse en esa provincia. Se flota. Y eso es lo que hacen todos hasta que se hunden. ¿Por qué ganó con el 39 y perdió con el 38? Porque con el 39 estaba el peronismo dividido y con el 38 unido. Para mí la ecuación es muy simple. El peronismo es mayoritario en la provincia de Buenos Aires. Si va unido, gana, se terminó. Si se separa, puede perder. La gran jugada de Cambiemos fue contribuir a la división del peronismo. No hizo falta mucho en 2015, el peronismo contribuyó solito. Randazzo, que se ofendió, y Massa, que estaba en otro lado. Domínguez, que también quedó herido en la interna contra Aníbal Fernández. El peronismo estaba bien partido y enojado adentro. Eso lleva a Vidal a hacer una elección decente y ganar. Hizo 4 años de gestión mediocre, repitió la elección decente y perdió, porque enfrente había un solo candidato peronista. El truco está ahí. Si Cambiemos quiere ganar, el truco no es construir una cuarta pata peronista dentro de Cambiemos, eso es una estupidez. Lo que tiene que hacer es dividir al peronismo enfrente, no incorporarlo. Perdón, Andrés, ahí me gustaría tocar si dentro de Cambiemos, ¿vos pensás que había conciencia o tenés la info que había conciencia de que vos estabas corriendo con un caballo prestado, que en una de esas lo ibas a tener prestado por poco tiempo? ¿O pensaron que la victoria por sí misma iba a tener un efecto mágico? Porque uno escuchaba mucho este tema de que no vuelven más, los 70 años y un montón de cosas, como que daba la impresión de esa cosa media, viste, como no sé, fundacional, como que había algún ala dentro del gobierno que pensaba en una de esas que la victoria tenía efectos mágicos y que no había un tiempo, no es una ventana, que es una ventana más bien corta, para, digamos, hacer pie ahí dentro del peronismo, cooptar, digamos, cooptar obviamente electorado y dirigentes. Ahí me da la impresión de que la temporada de caza del vidalismo, de Cambiemos dentro de la provincia de Buenos Aires, uno veía de que había una expectativa grande. Yo te digo, había un peronismo, podría decir, racional, republicano, estas cosas que la verdad suenan a oxímoron, pero que miraba con mucha simpatía el tema de Vidal. Inclusive otro amigo, ex senador, nos comentaba, muchos dirigentes del peronismo en la provincia inclusive veían con simpatía el hecho de que Vidal llega y ejecuta el plan de sacarse a su marido de encima apenas llega, lo cual parecía una réplica de la movida que hizo Menem en su momento. Es como que le estaban viendo atributos peronistas, digo, a Vidal. Muchos, inclusive la esperaron mucho tiempo, desde el peronismo, muchos dirigentes. Yo creo que Vidal tiene una gran sensibilidad micro, es única para eso, para caminar las calles y para empatizar con las personas. No creo que tenga una gran visión macro, pero ni ella ni mucha otra gente. Mi impresión es que las dos cosas que vos preguntabas recién no son
antitéticas, hubo de las dos cosas. La mayor parte de los dirigentes de Cambiemos pensaron que llegó para quedarse, mucho tiempo. Pero buena parte de esos dirigentes sabía que quedarse dependía de mantener al peronismo dividido. Soy testigo. Sabían que tenían que mantener el peronismo dividido. Sabían y se olvidaron. En 2017 lo consiguieron. Randazzo corrió por otro lado. En 2019 se confiaron y Cristina fue más viva. Se durmieron sobre los laureles. Vos sabés que uno de los invitados que tuvimos fue Lucas Liach, y él hizo una crítica bastante fuerte, pensando que él era obviamente parte del gobierno y no menor, de decir, bueno, esta idea de asumir, de evaluar, ¿vos te acordás que arranca, pasa el dólar de 9 a 13, que era el dólar blue de aquel momento, y eliminar las retenciones? Hacer las dos cosas juntas fue un error. ¿Cómo? Pero la pregunta apunta a cómo manejarse con los factores de poder. Macri pensaba, de alguna forma, mágicamente, y ahí me vincula la pregunta de Daniel, los tenía en el barco por una cuestión de clase. Somos todo del country, para decirlo rápido, ¿no? Mientras que el peronismo, aún Alberto Fernández, tiene esta relación tensa con los empresarios y con los sectores agropecuarios, que es un toma y daca, ¿no? Que no es revolucionario, lo sabemos. Pero hoy hubo, por ejemplo, una charla con Martín Guzmán y Pablo Roca le pidió que baje los impuestos de todo, y le dijo, no podemos, ¿viste? Ahí abierto, no es de conciliámbulo, es como, ¿cuál es el manejo correcto con los factores de poder para construir algo que también, lo que vos decías al principio, lo vinculo, que pues si los tenés con el látigo, los tipos dicen, bueno, cobrame el impuesto, pero no pongo un peso más en la Argentina, y a partir de ahora mi fortuna la radico en Barbados, no sé, y la demás. ¿Cómo es cómo va a construir ese factor, esa alianza? Sabés que es siempre muy inestable, ¿no? Que Macri pensaba que los tenía dentro del barco, pero los muchachos nunca pusieron un peso, y las inversiones, los brotes verdes, la lluvia de cosas nunca llegó, siempre, en cambio llegó la sequía, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Yo no soy quien para explicarle a alguien que llegó a la presidencia qué es lo que tiene que hacer, pero trato de tomar distancia analítica y ver qué es lo que falló. Y para esto lo que trato de hacer siempre es buscar a gente que esté adentro y que te ofrezca visiones que uno no tiene de afuera, o por lo menos que me permite decir lo que pienso poniéndolo en la boca de alguien que lo dijo antes y que tiene una cierta autoridad. Y uso el jefe de Lucas Liach, a Federico Sturzenegger. Lucas es el vicepresidente del Banco Central, Federico era el presidente. Y Federico durante la campaña había hablado de que el problema de Argentina cuando ganara Cambiemos iba a ser la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es un problema económico que surge cuando vos exportás un montón o recibís muchas inversiones. Porque entonces el resultado es que tenés muchas divisas. Y de lo que tenés mucho, vale poco. Y van a llegar tantos dólares que el problema es que el peso se iba a sobrevalorizar. Y el peso sobrevalorizado te dificulta las exportaciones y te deteriora el tejido productivo industrial de aquello que no estás exportando. Ese era su temor. Para mí Macri tuvo problemas de lectura de la política nacional, pero tuvo aciertos que yo no preví, porque él llegó a presidente y a mí no me parecía tan fácil. Eso lo admito. Pero para mí su error fundamental fue su lectura del mundo. Macri no entiende al mundo. Macri cree que vive en un mundo que ya no existe. El mundo liberal que es solo oportunidad. Cuando el mundo en que vivimos es realista y es mucha amenaza. No es solo oportunidad. Entonces no es solamente que los empresarios argentinos no invirtieron. Él confiaba que iban a venir de afuera y no vinieron. Porque no hay que confiar en un gobierno, hay que confiar en un país, en las famosas consistencias intertemporales, en que sí, vos estás hoy, pero mañana está otro. Y no sé si el otro va a seguir con lo que vos me prometiste hoy. Y Macri nunca consiguió garantizar una sombra del futuro, una proyección a largo plazo. Perdón, Andrés, hay algo que me gustaría ahí, que acabas de decir, lo del mundo. La verdad es que eso es algo que suena muy fuerte, porque uno lo que espera de los que hablan inglés y han estudiado y tienen muchos cuadros técnicos formados en el exterior, es que entiendan el mundo y en todo caso no entiendan cómo funciona González Catán, Gerli y, ¿cómo se llama? Y
Rafael Castillo, por decirte algunos lugares, pero realmente es increíble eso, porque se llegó con eso, que no sé, fue una especie de ficción, pero inclusive se llega hasta 2018 prácticamente con ese G20 espectacular que muchos dirigentes de Cambiemos lo siguen exhibiendo y se siguen mostrando, como decir, miren cómo nosotros entendíamos el mundo, que lo juntaron acá en el dúo a Trump con Xi Jinping y todas estas cosas. Pero yo quería volver porque es como cuando vos dijiste eso, es como que Cambiemos se sigue jactando de que eso, fueron muy buenos en eso. Y, por ejemplo, ayer Patricia Bullrich dijo inclusive en el área de seguridad, sí fuimos Cambiemos, no fuimos Sigamos. Es como que todo lo otro falló, pero lo que no falló fue la lectura del mundo y la política de seguridad, por lo menos. En todo caso, fueron otros los que perdieron, pero es increíble, es como que ese ejercicio que estás comentando vos al día de hoy, inclusive se ve que esa autocrítica no la han formulado y que de volverían a cometer el mismo error. En el medio estaba la apuesta por Hillary Clinton, no olvidemos ahí que cuando llega quizás se hubieran apostado por Donald Trump. ¿Vos te acordás que después que ganó Trump apareció que había sido socio de Macri en unos hoteles en Punta del Este? Claro, pero nunca llegó ese apoyo. Quizás llegó con el Fondo Monetario cuando ya era tarde y el agua estaba entrando al barco. Pero, ¿cómo es esta lectura del mundo? Claro, nunca entendieron al mundo. Lo que voy a decir va a ser simplificado. Te voy a dar la parte económica y la parte política. La parte económica, cualquier economista me va a criticar, pero de esto se trata. Van a estudiar a las mejores universidades, a los mejores departamentos de economía de los Estados Unidos, donde aprenden la economía ortodoxa que se estudia en los países que emiten la moneda en la cual se endeudan. Y esa economía no funciona en los países que son periféricos, dependientes y vulnerables. Porque vos no puedes pagar desde la teoría más ortodoxa a las teorías más heterodoxas, teoría monetaria moderna, etc. Porque en Estados Unidos se pueden endeudar ilimitadamente. Porque en última instancia te van a pagar con los papelitos que ellos imprimen. En Argentina todos saben que son papelitos y por lo tanto la restricción externa para ese acceso al crédito y te quedas sin... Acá son bienvenidos, Andrés. Si alguien quiere desprenderse, no tenemos problema. Ese es el problema económico. Vos decís que acá hay un problema. Alguien soñaron con la dolarización que podía solucionar eso, pero me interesa que profundices. Es que ellos se piensan que la economía es una ciencia universal y la economía es una ciencia social. Y las ciencias sociales tienen contexto e historia. Y ellos se olvidaron de eso, lo dan por hecho y piensan que el contexto y la historia son globales. Y no son. Y lo segundo, lo político. Daniel decía, saben inglés, hablan inglés, viajan por el mundo. En el mundo hay que hablar chino, no inglés. El inglés es el idioma del pasado. Estoy exagerando, pero de eso se trata. No vieron el mundo que venía. Creen que viven en el mundo que existía. No existe más ese mundo. No existe. De los 30 nuevos focos geopolíticos relevantes para el mundo que viene, hay 15 en el Pacífico y 6 en el Atlántico. Y cada vez más Europa está desarrollando un programa de desarrollo e intervención en el Océano Índico. Pero Argentina ya tiene los indicios. Vietnam es nuestro quinto socio comercial. China es el primero, después de la pandemia. Estaban ahí, estaban visibles. No lo quisieron ver porque tenían el formato del idioma inglés y la admiración por Nueva York. ¿Pensás que la alianza estratégica con Brasil, que pensó Alfonsín en algún momento, con el Mercosur, fracasó? Se agotó. Nunca diría que fracasó, al contrario. Sirvió para consolidar la democracia, para garantizar la creación de la Comunidad de Seguridad, la guerra es impensable en el Cono Sur, y para permitir las reformas económicas de la década del 90, gusten o no. Pero ellos, los presidentes, las quisieron hacer y las hicieron. 3 funciones cumplió el Mercosur, las 3 exitosas. Ahora no nos sirve para crecer. Y si no negociamos en conjunto, no nos sirve para insertarnos internacionalmente. Un numerito. Brasil llegó a exportar el 10% de sus exportaciones para el Mercosur. Hoy exporta y un poco más inclusive. Ahora es el 6, del cual el 4 Argentina. El 4. Cerca del 40% exporta China. En 2 dígitos está lo que exporta Estados Unidos, después la Unión Europea. Y nosotros el 4. No existimos para Brasil. En realidad existimos, ¿por qué? Porque en el fondo hay un pequeño comercio administrado de autos
y algunas cositas más, que son las que permiten que nuestra industria de baja calidad tenga alguna salida exportadora. Son autos que no podemos vender en el resto del mundo porque no tienen la calidad y los requisitos necesarios. Así que lo que tenemos que hacer es adaptarnos para competir afuera del Mercosur. El Mercosur no como fortaleza, sino como trampolín. Eso es lo que Brasil, Uruguay y Paraguay creen vislumbrar, y en Argentina todavía no se dieron cuenta. No digo que les funcione a Brasil, Uruguay y Paraguay, digo que tienen claro que la regionalización en el mundo en desarrollo es para salir al otro mundo, no es para encerrarse en casa. Morimos Te comparo con México. porque claro, eso es una lenta agonía, ¿no? Y México, vos sí que México sí ha hecho otra transformación para saltar el muro y pasar a... Está lejos de ser un modelo en México, es un estado semi-colapsado donde vos metés preso un narco, te rodean la ciudad y lo tenés que largar. Los narcos son más poderosos que el Estado en México y no le veo solución ni a largo plazo, mirá. Pero le venden autos a Estados Unidos. Producen bienes industriales de calidad global. Y con eso lograron que, por ejemplo, equilibrar los flujos migratorios. El famoso muro, Trump no lo tuvo que terminar, porque los mexicanos no emigran a Estados Unidos. Saldo, emigran algunos, pero vuelven otros. Los que emigran ahora son los centroamericanos del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y eso se los para México. Tienen las caravanas marchando y México se encarga de desactivarlos. México es el aliado de Estados Unidos, no precisa un muro, no es el adversario. Así que, con todo lo mal que está México, en este aspecto le funcionó. Tiene industria, tiene exportación y ya no emigra. En todo el resto, lo que está dentro de México sigue siendo un desastre. El nivel de violencia social y política, que no nos imaginamos. En Argentina no nos damos cuenta del paraíso que somos todavía. Que ser candidato no es ser un blanco. En Brasil, en México, en Colombia, vos sos candidato político y te convertís en un blanco móvil. Para los secuestros o para los asesinatos. Estamos lejos de eso. La tasa de, esto es importante, la tasa de homicidios en Argentina es la misma que en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es altísima, porque es un país desarrollado. Y en Argentina es baja, por ser un país en desarrollo. Entonces, tenemos un país que está en muchos aspectos bien, pero yo tengo confianza en que vamos a conseguir romperlo. Andrés, justo hoy nos agarra un día especial, no solo por el calor, sino, bueno, además se está discutiendo el tema de este proyecto de aborto, pero justo también se está cumpliendo un año de la nueva administración y quería preguntarte ahí en términos de estos balances que están apareciendo y te propongo en la primera área una que vos justo mencionaste recién, que es el tema de la lectura del mundo. Hablaste del tema como que ahora lo importante más bien son los tipos que entiendan más que hablar inglés, que hablen chino. Es el tema de en este balance anual, te propongo si podemos arrancar con la política exterior de este gobierno y por supuesto desde ahí nos vamos a deslizar. ¿Cómo viste este primer año de Le Fernández? Es una política exterior relativamente improvisada, que está a cargo de una cancillería en transición, con un canciller que no es especialista en temas de política exterior, pero tiene un objetivo central, que era la renegociación de la deuda. Y para renegociar la deuda pusieron todos los cañones donde los tenían que poner. Te pusieron un ministro de Economía que conoce por dentro, y tiene conocidos adentro, el sistema financiero y económico de los Estados Unidos, y te pusieron el mejor embajador en Washington que te podían haber puesto, que es alguien, Jorge Argüello, que ya fue embajador en Washington, y además fue embajador en Europa, y fue embajador en Naciones Unidas, y conoce el mundo. Y en cada destino en el que estuvo, investigó y publicó un libro sobre el tema. Y además, bueno, ahora se alinean los planetas. Fue embajador cuando era Obama presidente y Biden vicepresidente, así que conoce a los que vienen también, no solamente a los que estaban. Así que, para la prioridad fundamental, que era renegociar la deuda, el gobierno hizo las cosas bien. Argüello y Guzmán. Todo lo demás va emparchando. Política económica, combate a la pobreza, política industrial, temas un poco que... ¿Vos te acordás que Alberto en campaña decía voy a prender la tecla de la economía, ¿no? La pandemia lo excusa bastante, poco, nada. Mucho, lo excusa mucho. La verdad Lo que es excusa difícil mucho. agarrársela con él cuando uno ve los números en el mundo. No vamos a defender las fantochadas. El problema de Alberto
son aquellas conferencias de prensa y aquellos tweets de madrugada. Eso es lo que tendría que haber evitado. Tiene que haber evitado mostrar la filmina donde se reía de los demás, que ahora están mejor que nosotros, o mandar esos tweets que se le van a volver en contra toda la vida, aunque parece que no le impacta tanto a él como a los Pumas. En él una crítica porteña y a los porteños. Alguna canchereada que hacemos los porteños. Muy tal cual, muy típica, muy típica. Y es que en el fondo es eso él. Pero yo al gobierno lo juzgo más que por lo que hizo, que no fue mucho, pero no fue poco, el IFE, el ATE, eso fue importante. Lo juzgo por lo que evitó. Y lo que evitó es el colapso social y económico total. Y eso me parece muy relevante, porque muchas veces esto es lo que no se ve. Una infidencia, sin decir el nombre. Apenas empieza la pandemia y la cuarentena, me comunico con gente que camina a las villas, que las conoce bien. Y le pregunto cómo es el panorama, y me dice, esto en 2 semanas, si no se hace algo, es Kosovo. No. Y no fue Kosovo. Y no fue Kosovo. El gobierno evitó que los que entienden, pero entienden en serio, tipo que están profundos ahí, veían todo explotar por el aire, y no explotó. Y eso es mérito del gobierno. ¿Cómo se mide lo que no ocurrió? Nosotros sabemos que tiraron las Torres Gemelas, 4 aviones, 2 por acá, 1 por allá, otro. Bueno, ¿cuántos aviones no hicieron eso? Porque lo evitaron. Es difícil saberlo, y es difícil recibir el mérito por esto. Pero un analista tiene que ser capaz de distinguir y decir, mira, le pifiaron en un montón de cosas, muchas. Y hoy tenemos más muertos que todos, salvo Perú, en América Latina, más que Brasil. Pero el estallido social ocurrió en Perú, no en Argentina. Pero ¿ves alguna innovación? Y con equilibrio fiscal. ¿Ves alguna innovación? Porque tu comentario es negativista en el sentido de lo que no pasó, que no es poco. Pero ¿ves alguna innovación en el estilo Le Fernández, como dice Daniel? ¿O es piloto automático y más de lo mismo? O bueno, no se puede evaluar todavía, no sabe, no contesta y se verá a futuro. Creo, hay cosas que podemos decir ahora que vemos que funcionan mal, el gabinete, pero hasta Cristina dice que el gabinete funciona mal, no hace falta ser opositor para eso. Y hay cosas que evidentemente se podrían haber hecho mejor. Es un gobierno muy improvisado. Ahora, es fácil decir esto, sin estar ahí. Y sobre todo es importante tener en cuenta que el gobierno de Macri era más planificado y no tuvo mejores resultados. Así que entre el contraste con el anterior, que no fue brillante, y la excusa de la pandemia, para criticar tenemos que tener mucho cuidado. Lo que a mí me parece relevante es lo que leo como paralelas en el gobierno. ¿Qué son paralelas? Alberto y Cristina. ¿Por qué paralelas? Porque no se juntan, pero tampoco se separan. Está todo el mundo esperando una explosión o una reunificación. Y no creo que pase ninguna de las dos. Lo que yo me imagino es que Cristina va a seguir priorizando el pasado y el futuro. El pasado es limpiar el prontuario, es cerrar las causas judiciales para ella y para su familia. Ella lo llama justicia, la oposición lo llama impunidad. Es lo mismo. Y para adelante dejar a sus crías, sean quienes fueren, Máximo, Axel, que el legado de este gobierno transicional sean sus chicos. El presente es de Alberto. Ella marca la cancha, tiene veto, puede bloquear, pero no lo usa salvo para lo que a ella le interesa, la justicia, que es el pasado, y sus chicos. Y esto se verá en la discusión de la reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires o las PASO. Lo que le sirva a la cámpora posiblemente sea lo que se haga, salvo que la cámpora obtenga algo, una contraprestación. El presente es de Alberto. Y si en el presente las cosas no funcionan bien, la culpa es de Alberto. Un ejercicio de reflexión, así hipotético. Cristina desaparece, de repente no hay más Cristina. ¿Qué cambiaría en el gobierno de Alberto? De repente empieza a gobernar, toma control de los botones, las palancas, y dice, ¿ahora es por allá? Si él mismo dijo que no le gustan los planes. Y le creo. El problema no es la relación entre Cristina y Alberto. Los problemas que existen son responsabilidad de Alberto. Andrés, un tema, nos van quedando 10 minutos para la hora que tenemos comprometida, no queremos abusar de tu tiempo. Mira, vos cuando te lo deben preguntar mucho allá, calculo, aparte en todos los eventos donde participás, los que se conocen y los que no se conocen tanto, es el tema, ¿qué te imaginas vos de esta experiencia de Alberto? ¿Es una transición hasta la aparición del nuevo príncipe en el peronismo, de estos machos alfa? Creo que él mismo usó la palabra en algún momento, que tuvo, esto parece raro porque el peronismo tuvo como 2 grandes huellas, que fueron la de Menem y después la de Kirchner,
Y bueno, obviamente está de Cristina, donde Cristina se acomodó, digamos, con un acompañamiento, pero ¿cómo ves esto? ¿Ves una transición? El papel de Alberto va a ser un papel, por supuesto, adaptado al momento, parecido en una de esas al que tuvo Duhalde en su momento, que es el tema de acomodar, de sentar ciertas condiciones o bases. Por eso digo, la actitud inclusive hacia el ejercicio del poder. Yo digo, lo vimos esto con el velorio de Maradona el otro día, que decía, no, lo traemos a la Casa Rosada. Yo cuando vi la noticia dije, uy, viene un velorio al estilo de Néstor II, digo, con gran ornamentación, un guión perfecto, y lo que vimos ahí, que fue, bueno, por supuesto, terminó un desastre, es como que ahí fue como una especie de síntoma de esto, donde aparece, digamos, una etapa donde, digamos, hay como una actitud como temerosa, culposa o cauta respecto al ejercicio del poder en todos los aspectos. Uno lo está viendo esto y cómo Cristina tiene que agarrar con sus cartas, sacudir y decir, acá hay parte de la administración que no funciona. ¿Qué te imaginas? ¿Es una transición esto? ¿Tenemos que esperar al que viene? ¿O te imaginas en una de esas que lo de Alberto prende y de repente se convierta en el príncipe ese que no esperó ninguno, no le vio venir nadie? Como las vacunas cuando éramos chicos, ¿te acordás que decían prende, no Claro, prende? claro, prende, Tal no cual. prende, o Está bueno, te contesto en dos partes. La primera es, sí, me lo imagino como una transición. Vos los comparás con Duhalde, es adecuado. Carlos Pani lo califica como el gran procrastinador, que es bastante cierto. Yo gusto de verlo más como el gran improvisador, que creo que es igualmente cierto. Es difícil imaginarse que un procrastinador improvisador va a aprender y convertirse en un gran líder en algún momento. Pero yo también pensé que Cristina era una transición, y me equivoqué. Buen Históricamente, punto. Cristina deja más marca que Menem, más marca que Néstor, y vamos a ver si no deja más marca que Perón, para bien o para mal. Perón representó la transición de una sociedad industrial excluida a una sociedad industrial incluida y dividida. Cristina está representando quizás la transición de esa sociedad industrial a esta postindustrial, pero no una sociedad postindustrial que no se caracteriza por el mundo del conocimiento, de la innovación y de las clases medias, sino de la exclusión y el subsidio, la atención humanitaria para una sociedad que no funciona, que te obliga a quedarte afuera y te alimenta para que no te mueras de hambre y no te rebeles contra la parte incluida. De nuevo, entonces, sí me lo imagino como una transición, pero puedo estar equivocado. ¿Pensás que Rodríguez Larreta podría ser un Cambiemos mejorado con aprendizaje o el modelo de la ciudad de Buenos Aires exportada al interior del país está un poco trunco? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves realmente como capacidad de liderar o es muy técnico, más allá de su capacidad de apostar a la comunicación? Porque viste que están las dos versiones, ¿no? Que Sí. es demasiado técnico, que no tiene esa No, fue pimienta, aprendiendo, ¿no? es un tipo que estudia y Es un aprende. tipo que... Y aprende a comunicar también y aprendió a ser empático. ¿Cómo lo veo? Esta es una pregunta que me hago todos los días. Y tengo, Lo vas mirando a Rodríguez sí, Larreta cómo pero actúa, tengo la cómo... certeza de que él también se hace la misma pregunta. Siempre se planteó el deseo de ser presidente y ahora dice, lo que quiero es ser un buen presidente, no cualquier presidente. Y me pregunto, dice él, ¿cómo se hace para ser un buen presidente, para no terminar frustrado como los demás? Y no sé si sabe todavía, no creo que haya encontrado la fórmula. Y en parte eso de, con todo respeto, tiene que ver con que es porteño. Y María Eugenia Vidal también. Y esto es algo que viene de algo que dijo María Eugenia Vidal alguna vez, cuando contaba la dificultad de articular el conurbano con la capital. Porque el problema dice que en la provincia de Buenos Aires están los municipios. Entonces tenemos dos niveles. Tenemos la provincia y los municipios y la capital. Y yo pensaba, pero María Eugenia, lo raro es la capital, no es la provincia de Buenos Aires. Hay 23 provincias en el país que tienen municipios. Esa es la norma. Ustedes ven al mundo desde el obelisco y piensan que raros son los otros. Raros son Camila ustedes. Perochena nos decía que Horacio va a tener como los caballos, que va a tener que pastar 3 años y va a ser muy desgastante.
¿Te parece que hay resiliencia? ¿Hay capacidad de articular sectores que no Esto es el están antes, hoy? decís. La capacidad de llegar por un lado, la capacidad de gobernar por el otro. La capacidad de llegar sigue estando ahí porque la capital es la vitrina del país. La provincia de Buenos Aires es un gigante desestructurado, sin cabeza. Entonces, capital y provincia tienen el 45% de la población. Y la cabeza de capital y provincia es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las chances las tiene, depende de resiliencia, depende de alianzas. El gobierno no sé, porque tanto él como Macri se caracterizaron por echar plata arriba de los problemas. No fueron ajustadores. Si vos hablas con los kirchneristas, te van a hablar de que son neoliberales. En la práctica fueron todo lo contrario, fueron gastadores seriales. Y eso llevó a Macri al problema que tuvo a nivel nacional. Solo empezó con el ajuste y la reducción del déficit cuando se quedó sin financiamiento, no por convicción. Así, ¿por qué? Porque la capital es rica y tienen plata. Entonces te hacen las veredas varias veces y te iluminan los helechos, cosa que indigna grandemente a la vicepresidenta. No sé si él todavía está preparado para ser un buen presidente. Sé que sabe que tiene que ser diferente a lo que pasó hasta ahora. Ahí, Andrés, yo un tema, pues justo lo mencionaste vos, al nombre, a Federico Sturzenegger, yo justo lo vi a él de casualidad, su primera salida pública fue en Paraguay, donde él comentó la experiencia, era ese paper famoso que él publicó en Brookings, y comentó que dice que al arranque la consigna en la mesa política de Cambiemos era que ellos no querían ser estigmatizados como otras experiencias de centro derecha que había tenido la Argentina. O sea, es como que querían evitar deliberadamente caer en el lugar común, que es un tema, me parece que yo en algún momento escribí algo en Noticias, me acuerdo, que es como ese trauma que ha quedado del 2001, digamos que está vivo. Hay dos traumas y otro que viene de antes, que tiene que ver obviamente con todo este tema de derechos humanos, y después este segundo, que es la experiencia fallida que terminó en una mega explosión de un proceso de modernización que tuvo la Argentina. Sí, ser Entonces, neoliberal, ¿no? claro, Esa palabrita hay maldita. claro, le escapan todos prácticamente. Sí, Yo sí. creo que ahí uno de los temas que tenemos que ha quedado demonizado. Cualquier cosa se hable de reforma del Estado, de un proceso de racionalización, de modernización, cualquier cosa y nomás activa memorias negativas, con lo cual un poco eso quizás sea mi pregunta final. ¿Quiénes ves vos con interés en una de esas, tanto en el arco por el lado de la oposición o en el oficialismo, que en una de esas puedan ser una, digamos, variante que haga una lectura fina respecto a la experiencia fallida de Cambiemos y sobre todo de las dificultades que tuvieron con este tema de pensar de que el peronismo quedaba prácticamente superado de por vida, que se terminó todo eso, y las necesidades que tiene el país hacia adelante? ¿Estás pensando, estás mirando con interés, pensás que en una de esas hay alguna posibilidad de que alguien aparezca alguna nueva síntesis que junte esas dos patas que han quedado sueltas? Digo, esta Argentina que no se entiende entre estos que dicen son neoliberales y los otros que entienden bien a lo que está abajo. Mira, si hablas, creo yo, con cualquier sector político argentino, salvo el kirchnerismo, te va a reconocer la necesidad de un ajuste. Y creo que el kirchnerismo también, porque la carta anterior de Cristina era esa la orden que daba. Hablaba mal de todos y después le decía a Alberto que arregle con todos. ¿Que arregle para qué? Sí. Para resolver el problema bimonetario, para ajustar. Pero le ordenaba que lo haga él, porque Con ya los no pagaba el medios costo. también, ¿no? Que llamativo. Bien, le faltaba decir Mañeto, pero lo decía prácticamente. La cuestión es cómo hacer menemismo sin ser menemista. Y un amigo común, Gustavo Marangoni, el otro día decía, hay que hacer cirugía mayor, pero con anestesia. Menem hizo cirugía mayor sin anestesia. Ahora tenemos todo, tenemos AUH, pensiones no contributivas, tenemos la manera de hacerle llegar a la gente las condiciones de vivir dignamente mientras hacemos el ajuste que es indispensable. De eso se trata. A mí me encantó la expresión, cirugía mayor con anestesia, minimizando los sufrimientos, pero sin ajuste no hay posibilidad. Por eso el giro ortodoxo de Martín Guzmán, que no va a usar la palabra ajuste porque es antipático, porque es quedar con la derecha, pero de eso se trata. Porque el país no tiene Ahora, más de dónde conseguir financiamiento. La maquinita le queda, y solo maquinita es hiperinflación otra vez. Nadie quiere eso.
Andrés, final, te agradezco enormemente que tu presencia acá y nos has dejado muchas cosas, pero para hacer ultimísima pregunta, vos plantaste 3 escenarios, el tercero era la catástrofe, la caída, la 2001, pero hay temor que algunos sectores de la derecha, de la ultraderecha, gente que se para en ese lugar, como Esper, Milei, Giacomini, un grupo que son personas sueltas, que son extravagantes, que puedan capitalizar eso. ¿Ese temor te parece justificado? Puede haber el Bolsonaro inesperado, porque Bolsonaro era un partidito minoritario y resulta que es presidente. ¿Te parece que en la Argentina es posible eso o es Soy escéptico. para los diarios, digamos, para Soy la escéptico. tele? El sistema electoral argentino es muy restrictivo. El brasileño es muy permisivo. Te permite que Tiririca sea diputado con muchos votos y que Bolsonaro sea presidente sin partido. En Argentina, si vos sos corredor de lancha, corredor de Fórmula 1 o cantante de Tucumán, necesitas entrar en un partido político, si no, no puedes hacer carrera. O presidente de Boca Juniors, tenés que crear un partido. Así que hay disciplinamiento institucional. En ese aspecto creo que los liberalotes van a hacer una buena elección intermedia y van a meter diputados en 2021, pero sus chances de llegar a la presidencia son mínimas. En Argentina le tengo más miedo a la anarquía que a la tiranía. Tengo más miedo a que se rompa todo caóticamente desde la calle, a que alguien tome el poder y nos oprima otra vez. Creo que las dictaduras están lejos del espectro de posibilidades, pero el caos no. Bueno, Andrés, espectacular, la verdad te agradecemos mucho este programa 32º del ciclo de Fase 1 Política Experimental. Ha sido Último programa del año, Andrés. Qué honor. Cerraste el ciclo. Te agradecemos mucho, Andrés, un fuerte abrazo. Profe, ha sido un gusto compartir este ciclo y bueno, ya veremos cómo estamos ahí analizando una cola de sponsors que pelean por respaldar esta iniciativa, así que bueno, analizaremos. Sí, propuestas 2021 va a ser un año con todo. Bueno, te agradecemos repartan mucho. Entonces. Muchas felicidades, por supuesto. Habrá columnistas de todo tipo, sobre todo gente que está en el corazón de Europa. Muchísimas gracias, Andrés, Daniel. Gracias a toda la gente que nos siguió, que nos banca, que nos comenta, que le gusta lo que hacemos. Y bueno, esperamos encontrarnos nuevamente porque siempre es interesante. Y además el tono con que lo decís tranquilizador. Así que muchas gracias.